Muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en la Sala San Juan de la Cruz del Teatro de la Abadía. Es un enorme honor y un motivo de enorme alegría el que podamos, por segunda tarde consecutiva, recibir a Chantal Maillard. Estamos felices de que el cruce entre el Festival Eñe y el ciclo Poetas en la Abadía, de Teatro de la Abadía, nos haya permitido encontrarnos con una creadora excepcional, una pensadora sobresaliente y una poeta maravillosa. Y me consta que si estáis aquí es porque ya sabéis todo eso y, por tanto, huelgan las presentaciones. Pero si hay alguien a quien hay que agradecer que este acontecimiento tenga lugar, es a la propia Chantal, que ha hecho el esfuerzo de venir desde Málaga para acompañarnos durante este fin de semana. Chantal es autora de Medea, la obra que nos leyó ayer en una tarde memorable, La compasión difícil, que es un libro vinculado a este, Matar a Platón y Cual menguando, entre otros. Y, por cierto, después de este encuentro tendréis ocasión de reuniros con Chantal en un acto de firma que tendrá lugar en este espacio que hay a la derecha, que unas gentes en la abadía llaman el ambigú y otros llamamos el absidiolo. Bueno, y hay otros que le llaman la absidiola, ¿no? Pues ahí os encontraréis con Chantal. Ayer ella leyó Medea y vamos a organizar este encuentro sabiendo que algunas y algunos pudisteis acompañarnos y otras y otros quizá no pudisteis hacerlo. Hablaremos un poco acerca de lo que ayer sucedió, de la obra, del trabajo de Chantal. En cierto momento ella nos va a proponer que veamos un fragmento de una película vinculada al personaje de Medea, sobre el que quizá podamos también conversar un rato, y en un momento dado también abriremos la conversación y quizá alguna y alguno de vosotros quiera hacer a Chantal alguna pregunta. Si te parece, Chantal, empiezo a proponerte un motivo de conversación. Sabiendo por otro lado que lo que ocurrió ayer, a mi juicio, fue tan importante, tan intenso, tan memorable, que uno se pregunta si hablar sobre ello no es de algún modo profanarlo. Pero dicho esto, creo que quiero compartir contigo alguna pregunta que quizá a nuestros espectadores también interesen, ¿no? Y quisiera, antes de hablar del contenido mismo del poema y de ese extraordinario, feroz personaje Medea, me gustaría que nos hablase un poco sobre la experiencia teatral que ayer compartimos, ¿no? Porque, por un lado, y lo hablaba con algunas de las personas que trabajan conmigo en Teatro de la Abadía, viéndote, yo me planteaba cómo sería esto con una de nuestras grandes actrices en una experiencia teatral con una escenografía, con una iluminación más compleja. Pero dicho esto, creo que lo que vivimos ayer fue una experiencia teatral completa, intensísima. Fue teatro en el sentido más hondo de la palabra. Y a este respecto quería llamarte la atención sobre algunos motivos, por si quieres comentar alguno de ellos. Uno, para empezar, sentí que era palabra escrita para ser pronunciada, que era palabra que, por supuesto, puede ser gozada en la lectura solitaria, pero que tiene una vocación de encarnarse, que está escrita con la voluntad de que llegue a un cuerpo, de que sea pronunciada en el espacio y en el tiempo. En este mismo orden de cosas me impresionó tu modo de leer. Decir que eres una gran lectora es
es quedarse corto. El modo en que rompías las frases, el modo en que gobernabas el silencio, el modo en que jugabas con el peso de unas palabras y otras. Estimo su peso, decías. Pero además ocurre que me parece que todo ello es congruente con un tema que aparece, de hecho, en el propio poema, es la tensión entre la letra y su sonido. Dices en cierto momento, la memoria es sonora, todo sucede conforme a la sonoridad. Dices en cierto momento, entrar donde se está, extraordinaria frase, dice Chantal, entrar donde se está ha de hacerse al oído. Y hablas del fuera del texto. Pareces convencida, o a mí me convences de que la experiencia de la escucha va más allá de la comprensión del significado de lo que se escucha. Que hay un conocimiento en la escucha misma. Sucede, por otro lado, que estamos ante palabra para la asamblea. En este sentido es palabra ya de suyo teatral. Hablas a la asamblea, hablas contra ella, la divides. Nos dices, abandonad la buena conciencia. En cierto momento parece que nos conviertes en juez. En juez, antes que en jueces. Y ocurre, por otro lado, que acompañas esa palabra que pronuncias de ese modo tan elocuente con gestos extraordinariamente precisos que son a su vez gestos físicos poéticos. Hay una poesía en tu cuerpo. Dices, las dejo caer y dejas caer tus manos y no de cualquier manera. Caminas por el escenario, nos das la espalda, sales, cubres tu cabeza con un velo negro, ¿no? Y en dos momentos. Y sucede, por otro lado, que nos has propuesto un espacio que no es un espacio cualquiera. Había una silla ahí a mano derecha, otra aquí vacía, a la que en cierto momento te acercaste, colocaste dos orcas a distintas alturas, había un banco que también manejaste, que también utilizaste, y además nos propusiste unos cantos sobre los que quizá quieras decirnos algo. Todo esto para decir que asistimos ayer a una experiencia teatral honda, compleja, que yo creo que será inolvidable para casi todos los que la compartimos, y que hubo decisiones tuyas sobre las que quizá quieras hacernos algún comentario. Son muchas cosas a la vez. Pero podemos ir hablando de ellas poco. Por ejemplo, hablaba yo de la... Espera. Sí. Primero, llevarte la contraria en una cosa. Vale. Porque tú me agradeces el estar aquí. Yo soy la que te estoy agradecida. O sea, me has proporcionado realmente un sueño. A ver, sentir, intuir lo que escribo, eso es fácil, eso para mí, porque se hace de forma natural. Pero poder hacerlo aquí, ante el público que estaba y que está, con el equipo que tienes, ¿no? Voy a nombrarlos además, porque está Sergio, está David, está Eduardo, está Joaquín, mira que tengo mala memoria, está Abel y está, por supuesto, Ronald. Y estuvo Claudia Farsi, que me ayudó por la mañana a situarme. Todo eso, para mí, es un milagro, ¿no? No sé, yo no hubiera pensado nunca actuar, serme, porque en realidad me soy. O sea, estoy en un escenario, me encuentro más donde estoy y me encuentro efectivamente de oídas, al oído, porque me escucho. No a mí, no al mí. O sea, eso lo tengo muy claro. El mí tiene una voluntad personal,
No es él, no es el mí el que actúa. Iba a decir en un personaje, lo digo mal, ¿no? Porque Medea no es un personaje. Para mí no, ya no, ¿no? Lo es en los libros de historia o de leyendas, pero cuando vamos, Medea soy yo, más que lo que soy en el mí. No sé si me explico, ¿no? El mí es el personaje, ese sí, ¿no?, que formamos a lo largo de la vida con un montón de repeticiones, con un montón de hábitos, con un montón de aprendizaje. Ese es el personaje que vamos creando, que vamos haciendo, que vamos desarrollando y sobre todo que vamos reforzando al cabo de los años. Pero luego hay algo que no es el mí. En gran medida es lo que llamo el animal en mí también, ¿no? Que no aparece en Medea, pero que lo tengo siempre muy presente. Es el que intuye, es el que no necesita pensar, es el que sabe dónde tiene que poner las patas, ¿no? En cada momento para no caerse o para no hacer un gesto en falso, porque si hace un gesto en falso viene el depredador y se lo come, ¿no? Todo esto que hemos olvidado, todo esto que se ha quedado atrás o abajo, es lo que funciona intuitivamente. Y eso tiene voces. Tiene voces. Entonces tú me preguntas, entrar donde se está de hacer solo al oído. No se me había ocurrido pensarlo de esta manera aquí ahora, es cuando lo percibo así también, gracias a lo que tú me preguntas. Entrar donde se está es entrar en ese lugar nuestro que no es el mí y que como decía Medea también, que percibe sin juicio, que no necesita pensar, ¿no? Cuando dice al final, y hablo de ella porque en realidad es ella la que ha hablado ahí, ¿no? Porque esa es otra cosa también especial, ¿no? Cuando estás concentrado en algo, puede que otra voz te atraviese, ¿no? Y diga cosas que tu personaje no diría, porque no sabe tanto. Solo sabe lo que ha aprendido, solo sabe lo que le han enseñado, ¿no? Y todo ese cúmulo de cosas, además, que tiene que desaprender para conocerse. Si no desaprendemos, difícilmente vamos a conocer más que el personaje. Entonces me he ido a, no sé, sí, el oído. Aprender al oído, también decía, ¿no? Lo que al pensar no alcanza. En realidad, tú que eres también matemático y pues quizás también tengas la experiencia de que los cuerpos son sonoros, ¿no? Son vibraciones en realidad. Un animal no humano percibe las vibraciones de otro animal, las intuye directamente y actúa en consecuencia. No necesita una serie de razonamientos para saber cuál es
como el 100 pies, ¿no? ¿Cuál es la pata que pondría primero para avanzar, ¿no? Y no avanza. Todas esas vibraciones de los demás cuerpos, y no digo solo lo que llamamos cuerpos vivos, porque no creo que haya cuerpos en el mundo, es decir, nada en el mundo que no vibre. Y si todos vibramos, y si todo vibra, si apagáramos, como se apaga la luz, el razonamiento, el discurso, ¿no podríamos acaso percibir esas vibraciones? ¿Percibir la mesa en su vibración? ¿Percibir otro cuerpo en su vibración? Para mí es evidente. Si cierras los ojos y solo te pones con las manos y avanzas hacia una pared sin mirar, puedes oír la pared y puedes sentirla por el tacto, porque vibra. Entonces yo pienso ahora mismo, en este instante, que lo que Medea está indicando, entre otras muchas cosas, es a desaprender el discurso, y fijaos que estamos hablando, yo ahora mismo estoy hablando, o sea, estoy haciendo un discurso, pero estoy tratando también, por otra parte, de decir algo que, como tú bien decías, también no es el texto. Escuchar, por tanto, es una especie de, es una bajada a otros niveles de percepción, más intuitiva, más antigua, donde podemos reencontrarnos con quizás toda la estirpe de animales, de otros animales, desde los cuales hemos venido, ¿no? Bueno, esto último es discursivo, es una deducción. Tú me preguntas por las músicas también. Si me dejo algo, luego. Muy bien. Son muchas cosas las que has dicho. Me preguntas por las músicas que elegí. Bueno, la primera es fácil. La primera es Afileta, que es un grupo de Córcega, que curiosamente me encontré con que habían hecho también, después de haber escuchado otras cosas suyas, que habían hecho también una Medea. Y entonces la música que he elegido es una parte de esa pieza de Medea, pero es una pieza prácticamente de ópera, casi musical. Y las voces córcegas, curiosamente también, y aquí también tenemos otro tipo de resonancia, y es que yo creo que cuando estamos en el lugar adecuado, en el momento adecuado, se producen lo que llamo resonancias, que solemos llamar a eso casualidad. No creo que haya casualidades, ahí sí simplemente un estar convergiendo con otras cosas, con otros seres o con otras confluencias, ¿no? Confluencias. Bien, pues ese grupo de Afileta son voces córcegas que trabajan con diversas voces, no sé cómo se llama esto, no me acuerdo, pero que también parece que proceden, ese canto de Córcega parece que procede de Georgia. Y Georgia es la patria, es la antigua Cólquide, es la patria de Medea. Con lo cual ahí también había un vínculo. Por otra parte también Séneca vive su exilio en Córcega. Y Séneca escribe una tragedia
que es Medea, ¿no? En la que, bueno, revisa, digamos, Eurípides a su manera. Ese es el primero. La segunda música era de Angélique Ionatos, griega, pero afincada en Francia. Ahí había un poco la historia del exilio, de la incomprensión, de la sensación de ser más bien incomprendido en otro lugar, que es lo que le pasa a Medea también, puesto que ella es extranjera en Corinto y no es comprendida. Además, es mujer, es una reina, pero es mujer y eso pues no iba bien con la idea de los aqueos, que era un patriarcado. Y bueno, las antiguas culturas, más antiguas, que a lo mejor, quién sabe si eran matriarcales o por lo menos no eran patriarcales, como la de Medea quizás digo porque bueno, esta es la historia legendaria, ¿no? Pues ella se encuentra en un territorio como una exiliada, en un territorio que no es el suyo, donde la gente no la quiere, además, porque es maga y eso pues produce terror. Y la tercera música es de un grupo que se llama Hun-Hur-Tur, si lo pronuncio bien, que es gente de un grupo de la República de Tuva que es en los confines de Siberia, cerca de Mongolia, y son cantos de Mongolia. Pero son cantos de doble, ¿cómo le llaman a eso? Que hacen varias voces en una. Es una especie como de distorsión o de difracción más bien de la voz. De hecho, el nombre que llevan quiere decir ese fenómeno que ocurre cuando atardece y el sol se pone o el sol se levanta sobre las estepas de Siberia. Parece que hay una difracción de la luz, pero ellos lo hacen con su voz, esa difracción, ¿no? Y la pieza que me conmovió muchísimo fue esta que puse al principio solo, que se llama Llamada a los ancestros. Entonces me pareció que iba pues como anillo al dedo, ¿no? Porque en realidad Medea bajaba, ¿no? Iba a su cueva y bajaba, ¿no? Y se internaba en ella misma. Y es también en ese abajo donde buscamos otras voces, las voces de los ancestros. Sí, sí. Yo guardaría silencio y estaría escuchando a Chantal cuanto tiempo ella quisiese hablar, pero dado que ahora haces un silencio, pues me atrevo a tomar la palabra durante unos segundos, primero para agradecerte que hayas nombrado por sus nombres de pila a personas del Teatro de la Abadía, y me consta que ninguno de ellos va a olvidarte y que todos están deseando volver a tenerte aquí cuanto antes. Qué emocionante también es para los que trabajamos aquí que pienses que este lugar puede entrar en resonancia con otros acaso muy distantes, y que de algún modo lo que estamos haciendo aquí algo tiene que ver quizá con otro lugar que está a cientos o a miles de kilómetros, o quizá que entre en resonancia con otro tiempo. Creo que has dicho cosas muy importantes en estos minutos, y a partir de lo que has dicho, algo que se me ocurre es preguntarte si de algún modo esta Medea que nos presentaste ayer y que aparece en tu poema es de algún modo una maestra del desaprender. Tú has hablado de esa necesidad de desaprender, de liberarse de esos automatismos, de esas repeticiones
que constituyen ese mí con el que nos guiamos en el Teatrum Mundi, ¿no? Medea nos pediría esa escucha de lo que está más abajo, que escuchásemos lo que está más abajo. ¿Acaso el animal que hay en nosotros e incluso el depredador que hay en nosotros? Y esto lo vinculo a una pregunta que todavía no has contestado y que no tienes por qué contestar, porque es solo una provocación, es solo una sugerencia, y es la relación de esa palabra que sostenías ayer y esos caminos y esos gestos que hacías con la asamblea. O sea, podrías haber leído tu poema ignorándonos, ¿no? Pero tú nos interpelabas. Había momentos en que te dirigías a nosotros, como si nos estuvieses hablando al oído a cada uno de nosotros, y nos decías a cada uno de nosotros: abandona la buena conciencia, ¿no? ¿Me vas a permitir sí, por citarte? supuesto. Bueno. Mira, el teatro, dices, el teatro ha de hacerse contra el público. El público quiere reducir a público al espectador. El teatro debe combatir esa reducción. No ha de dirigirse al público, sino a cada espectador. Ha de hablarle personalmente al oído. Bueno, no recordaba esas palabras que escribí algún día y en las que probablemente tenía en cuenta a aquel Kierkegaard que decía, que protestaba contra la palabra público, porque decía que el público es un maestro de la indiferencia, ¿no? O sea, el público quiere absorber a cada espectador, quiere reducir cada espectador a lo genérico, ¿no? Y de lo que se trata es de mirar a cada uno de vosotros y de vosotras a la cara, ¿no? Y de hablar a cada uno de vosotros y a cada una de vosotras, y hablarle a cada uno al oído. Y yo creo que eso lo hiciste ayer, ¿no? Pero eso es una decisión. Y me pregunto si de algún modo Medea es una maestra, Medea es una maestra del desaprender, ha pasado por una experiencia que quiere compartir con cada una y con cada uno de nosotros, y está diciéndonos algo a cada una de nosotros, ¿sí? Sí. Es que te voy a contestar con tus propias palabras. El mejor teatro respeta al espectador, espera algo de él, no se conforma con entretenerlo, se parece al hacha de Kafka. Un libro habría de ser como un hacha que rompiese el mar de hielo de nuestro interior. Esto es tuyo. Claro. Bueno, pero lo bueno de eso es lo que dice Kafka, ¿no? Que un verdadero libro es el que rompe el mar de hielo de nuestro corazón, ¿no? O aquello que decía la Dickinson, ¿no? De que identificamos la buena poesía porque es como una bala, ¿no? que nos estalla en nuestro cráneo. Y eso sucedió en muchos momentos de ayer, en que ayer nos decías, y ahora te cito yo a ti, ¿no? Hubo frases sobre las que no he dejado de dar vueltas. Una de ellas dice Chantal: todo círculo es vicioso, pero al mismo tiempo dices que cada punto es encrucijada. Y esto es extraordinario, ¿no? Digo, el encuentro de esas dos frases que pronunciaste en momentos muy distantes, porque todo círculo es vicioso, pero al mismo tiempo cada uno de ellos es una encrucijada, y cada uno de ellos puede interrumpir el círculo. Dices en cierto momento: la materia se cansa, la memoria es su modo de dormir. Disculpa si te cito mal. No toda causa es motivo, dices. Y en cierto momento nos haces una pregunta terrible, ¿no? ¿Por qué desaparecen los que amamos? Porque la muerte es un extraordinario misterio. La moral confirma el orden de los justos, nos dices,
y también nos dices que la verdad, cuanto más verdadera, es menos cierta. Y en un momento final, ¿cómo me has hecho repensar en esta frase cuando ahora hablabas de por qué has elegido esas músicas y por qué y cómo de pronto una de ellas está vinculada a Séneca? Dices, en cierto momento todo es simultáneo, actúa sin buscar la salida ni aplazarla. ¿Quieres decir algo respecto de alguna de estas frases? Es que esto es mucha difracción ya. Sí. Son muchas cosas, ¿no?, lo que hay ahí. Voy a recoger una idea que has dado anteriormente, que es la de el depredador. Sabernos depredadores. Vamos a ver. Hay dos dimensiones en la Medea que yo quiero, la Medea que soy, o que me ha hecho ser, que Medea me ha hecho ser, digamos. Una dimensión es la personal, por supuesto, ¿no? Es la que tiene que ver con la culpa, la que tiene que ver con los introyectos, es decir, todo este cúmulo de voces de la tribu, paternas, maternas, nacionales, etcétera, que una recibe y se las apropia y que crean conflictos. Entonces, allí la voz interior, la voz más fuerte, o a veces más débil, claro, pero la voz más auténtica, ¿no?, entra en conflicto con esa voz y produce, pues, todo tipo de circunstancias difíciles. En realidad, de eso se nutre la tragedia griega, ¿no?, y probablemente toda tragedia, ¿no?, de ese conflicto y de cómo resolver ese conflicto, que normalmente no acaba nunca bien una tragedia, ¿no? Es la famosa ibris. Bien, entonces, ese conflicto donde se encuentra, por supuesto, la culpa, es lo que ha de resolver Medea en su existencia de humana, digamos, ¿no? Y que, bueno, es una situación realmente terrible haber matado a sus hijos, ¿no? Y haber matado sobre todo eso que ama, ¿no? Bien. Pero luego hay otra dimensión que encuentro en ella, o mejor dicho, donde en ella encuentro la posibilidad de expresarla, y es que el símbolo pase a otro tipo de universalidad. Es decir, no es ya las dos voces, la de la tribu y la propia, sino es toda la humanidad en conflicto, como lo estamos además viendo ahora perfectamente, ¿no? En conflicto con lo que he llamado la edad fértil, los impulsos de la edad fértil, es decir, la procreación. Somos demasiado y lo sabemos. Este planeta no nos soporta y hay que poner freno a eso. Eso por un lado. Pero eso sigue siendo una finalidad, digamos, de beneficio. Pero luego está también la rueda del hambre, es decir, sabernos depredadores y saber que estamos metidos en un círculo donde cada ser se nutre de otros
de la muerte, por tanto, de otros. Que poner un ser al mundo es entregarlo a la muerte, y no solo a la muerte, sino al sufrimiento y a eso que has dicho de ver sufrir o morir a otros, ¿no? No es solo la extrañeza, es otra historia muy curiosa, ¿no? Es esto de ¿por qué tenemos que ver morir a los demás, a los que amamos? Pero es también lo que dice Medea de la excreción, la digestión, esta maquinaria, ¿no?, de tener que alimentarse, este círculo, ¿no?, el círculo del hambre. Pero existen también el sacrificio y el cuidado de unos por otros, ¿no? Existe también, sí. ¿Y, claro. qué lugar le das a eso dentro de este orden del hambre? Pues más terrible todavía, porque si alguien que cuida a otro tiene que verle morir, o el que es cuidado tiene que ver morir al que le cuida, sí, es sufrimiento. Ajá. ¿Qué hacemos con eso? Sí. Os revelaré que he asistido entre bambalinas, en camerinos, a una situación, a mi juicio, extraordinaria que merecería una obra de teatro. Porque estaba con Chantal y ha venido a buscar agua, porque no sé por qué, no lo encontraba quizá en la otra parte del camerino, una de las actrices que está interpretando Ana contra la muerte. Y se produce una extraordinaria resonancia entre lo que está ocurriendo aquí y esta Medea que ayer estábamos representando y lo que estaba sucediendo en la otra sala del Teatro de la Abadía, porque lo que se presenta en Ana contra la muerte es precisamente la pelea de una madre contra la muerte del hijo, ¿no? Es otra tragedia. Y de forma que se produjo una milagrosa resonancia en las dos salas, en las dos salas del Teatro de la Abadía. Perdona que te lo pregunte con tanta grosería, ¿eh? Me da vergüenza hablar de forma tan grosera cuando tú eres tan precisa y tan sutil en tu expresión. Se está diciendo en algún momento que todos somos Medea. Nos estás diciendo, tú dices en cierto momento, no somos inocentes. Estás diciendo, no condenamos todos a nuestros hijos. Estás diciéndonos, todos sois Medea. Sí. Y aquí llegamos, creo que al núcleo también de la cuestión de Medea. Es el núcleo de la compasión difícil, ¿no? Permíteme que te cite otra vez. Dices, ¿cómo enfrentarse a la tendencia del espectador a deslizarse al lugar de la víctima, que percibe como lugar de la inocencia? ¿Cómo enfrentarse a la tendencia del espectador a deslizarse al lugar de la víctima que percibe como lugar de la inocencia? Nada más atractivo que una buena conciencia. Pocas veces es el teatro tan útil, moral y políticamente, como cuando lleva al espectador a preguntarse por sus afinidades con el verdugo, por su complicidad con él. Pocas veces es tan útil como cuando descubre al espectador pisando lo que Levi llama la zona gris, aquella que al tiempo separa y une a víctimas y verdugos. Hasta aquí tu cita. Cuando leí esto, digo, ¿cómo es posible que desde Primo Levi, ¿no?, a mi lectura de Camus hubiese algo tan semejante y lo que dices y lo que escribo provenga de ese mismo núcleo? Camus dice, la comunidad que une entre sí a las víctimas es la misma
que la que une la víctima a su verdugo. Eso es lo que me dio pie a escribir La compasión difícil, de la que luego pues, derivó el poema de Medea, ¿no? Lo que Camus quería decir con eso, con esa frase, que fue para mí como una especie de gong, ¿no? Lo que pasa es que Camus lo sitúa socialmente, ¿no? Proviene de la idea de rebeldía, ¿no? Del ser humano. Lo sitúa en lo humano y lo sitúa en lo social. Yo creo que hoy en día se puede ser más amplio, ¿no? Porque víctimas somos todos los seres y verdugas también, verdugos somos todos los seres. Este año, esta primavera pasada, valga como anécdota, así como un inciso, han criado en mi terraza unos cernícalos por 2 veces, ya 2 años consecutivos. Son aves de presa. Y yo mandaba una foto de los polluelos a algunos amigos y me decían: ¡ay, qué mono! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué lindo! ¡Qué tierno! Digo, sí. A la vez siguiente le mandaba una foto de los restos que quedaba esparcido por la terraza. Un trocito de camaleón, unas plumas de mirlo, un esqueleto de un ratón, otro ratón descabezado, y luego crecían los cernícalos. Y bueno, con esas fotos, claro, una foto de ya un poco mayorcito, cuando aprenden a comer, pues picando, ¿no? Sacándole primero las vísceras a la presa, ¿no? Y todo eso ante mis ojos, y mandaba la foto. ¡Ay, qué horror! Bueno, claro. Sí. Es que esa es la vida. Es que es el círculo del hambre. Y yo estaba escribiendo Medea y estaba viendo eso delante de mí. Fue una lección impresionante. O sea, es como corroborar lo que dices, ¿no? Bueno, volviendo a la historia de Camus y la tuya de Levi. Levi, dices tú, la zona gris, ¿no? Para Camus era que existe en todo ser humano un lugar común, desde donde sabemos que somos lo mismo el culpable que la víctima que lo culpable. Y esa es para mí la compasión difícil, ¿no? Y eso es lo que la otra clave que me apareció y que me destrozó fue la película de Lars von Trier sobre, Medea, se llama Medea también. Es la historia de Medea, pero tal como Lars von Trier ve a sus personajes, que es con una impresionante conmiseración. Todas sus películas tienen eso. Tienen a un personaje inocente o a muchos personajes inocentes en medio de una sociedad en la que tienen que actuar y reaccionar. Entonces todos somos ese inocente y todos somos culpables, ¿no? Y esa es la clave de Medea, de la historia Medea para mí, ¿no? Esa difícil compasión que no es la facilidad de compadecer a un inocente, que como tú bien dices, es muy fácil, porque nos da buena conciencia, efectivamente. Y es contra eso, contra lo que Medea se revuelve en la parte segunda, que es la parte del juicio, ¿no? Cuando llega y dice, yo no pedí clemencia, y se defiende, ¿no? Y se empodera. Lars von Trier tiene esa capacidad de mostrarnos
sin decirlo, eso mismo, todo eso, pero todo eso en un fragmento. Cuando llegué a uno de los momentos finales, que es el ahorcamiento de los 2 niños, bueno, yo creo que podemos invitarles a verlo, ¿no? Sí, ¿te parece que lo veamos? Luego... Muy bien. Vamos a ver un fragmento que nos propone Chantal de la película de von Trier. ¿Veis bien? No, me quito. Jeg ved godt, hvad der skal ske. Hvad hænger du op i træet? Noget, jeg elsker. Hvad hænger du op i træet?
Hier, Mama.
Sí. Chantal, ¿has querido que viésemos este fragmento? ¿Quieres decirnos algo? ¿Quieres añadir algo? Pues yo creo que poco hay que añadir, ¿no? Aparte, o sea, el fotograma que a mí me impactó tanto fue cuando el niño se acerca detrás de la espalda con la cuerda en la mano y le dice, ayúdame, madre. Ajá. Ayúdame, madre. Eso para mí es la compasión, realmente, ¿no? Mérmeros es el nombre del hijo. Es realmente el que compadece, el que padece con la madre, ¿no? Y actúa en consecuencia. Y que asiste y que acude y asiste a la madre en la acción. Y bueno, al término, cuando se la ve en la barca, es donde yo la imagino al inicio del poema, ¿no? Cuando la barca ya, después de muchos más siglos, ¿no? Está allí encallada. Y ahí es donde empieza la historia, siglos más tarde. Claro, porque tu obra comienza precisamente después. Comienza la obra de Chantal, como sabéis los que conozcáis el texto, los que asististeis ayer a su lectura, la obra comienza precisamente en esa barca, ¿no? Y de algún modo se nos está haciendo insistentemente la pregunta de cómo vivir después de eso, ¿no? Cómo vivir, cómo sobrevivir a eso. Sí. Y todo un proceso ahí, de proceso interior, claro, ¿no? De comprensión y bueno, de un recorrido, no de una existencia ya, sino de una existencia que tarda siglos. Claro. Y de conocimiento y de encuentro precisamente con ellos. Claro, estoy tentado de preguntarte, pero quizá lo dejemos para otro momento, por la noción de lo obsceno, de aquello que se deja fuera de escena o que es expulsado de escena, ¿no? Aquí hemos visto a los niños y hemos visto el momento de su muerte, y ese momento precisamente, como bien sabes, en la tradición teatral ha sido excluido. Hace unos años fue aquí, en un montaje de Medea de Andrés Lima, los niños eran representados por unas figuras de escayola que se rompían sobre el suelo. Es una cuestión enorme, ¿no? La cuestión de los límites de la representación, la cuestión de cómo representar de forma oblicua o lateral aquello cuya representación inmediata sería inaceptable o insoportable, o quizá no, o podría no serlo. En todo caso, no quiero abrir esa línea de conversación, a menos que tú quieras prolongarla, porque creo que es el momento de dar la palabra a nuestras amigas y a nuestros amigos que nos han acompañado esta tarde en la abadía. Quizá alguien quiera hacer alguna pregunta y David os ayudará con un micrófono que hay por ahí. Si hay alguien que quiera preguntar algo a Chantal, por supuesto también en un momento dado puede haber alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta en torno a cualquier otra obra de Chantal. Si tiene alguna pregunta sí. Sí, yo le quería preguntar, en ese círculo del hambre, ¿dónde está Dios, lo sagrado? ¿Qué es Dios? Dios. El silencio de Dios. ¿Perdón? El silencio de Dios, lo sagrado. Lo sagrado y lo profano es discursivo, es mental, porque son dos extremos y todo lo que ocurre entre dos extremos es un discurso. La moral también lo es.
La moral se funda precisamente en dos extremos, el bien y el mal. Eso, bueno, son creaciones de la mente discursiva y, por supuesto, lo que llamamos Dios se puede decir de muchas maneras. Por eso, si no me define lo que entiende por ello, yo no lo entiendo. Ahora bien, me dice el silencio de Dios, eso incluye ya de por sí, es ad hoc, es decir, incluye de por sí la existencia de algo que se llama Dios. Tampoco lo entiendo. Gracias. Sí. ¿Hay alguna otra pregunta, algún comentario? Sí, quiero añadir una cosa. Sí. Hay una gran diferencia entre lo que en el mundo cristiano se llama Dios o en el mundo hebraico, ni siquiera, porque ahí era Jehová, o Yahvé, que Yahvé era un Dios proveniente de la región de Mesopotamia, de Próximo Oriente. En toda la población ancestral han existido dioses. Y eso no tiene nada que ver con el Dios racionalista que se inventan los teólogos a partir de un cierto momento de la historia, que es bastante remoto. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí? Hola. Primero de todo, pues agradecerle la oportunidad de podernos dirigir a usted directamente. No oigo bien. Perdón. Agradecerle en primer lugar la oportunidad de podernos dirigir a usted y después que lo que sucedió ayer aquí fue muy impresionante y yo quería hablar también un poco de la importancia que creo que había en el hecho de que fuera una lectura y no una representación teatral. Porque lo que usted hacía era leer unos significantes, levantarlos de un libro y la presencia del libro creo que también fue muy importante. Ahí llegó un momento en el que no quisiera citarla mal, pero decía algo así como la importancia de dejar caer lo que se había creado y se arrodilló y dio con un golpe, os digo, un sutil golpe con el libro en el suelo. Y eso me hacía pensar en la importancia del cuerpo del texto, ¿no? Del cuerpo de lo escrito que había allí también. Y con ello, lo que nos ha proyectado hoy de la película de Medea me hacía pensar en la experiencia del límite de la escritura y del lenguaje de Maurice Blanchot, de la experiencia en la que el sentido y el sinsentido se unen y se sale afuera del texto porque es necesario un roce con la muerte en la escritura, ¿no? Y me preguntaba si puede leerse Medea o si puede entenderse su Medea, por lo menos, hasta qué punto en un sentido autorreflexivo del lenguaje, ¿no? Porque eso de que todo poema se dice a sí mismo, yo pensaba en la importancia de matar lo que se escribe, ¿no? Y de dejar caer lo escrito también así. Gracias. Bueno, sí, o sea, la experiencia del límite del lenguaje está presente siempre en todo lo que he escrito, ¿no? El momento de escribirlo te das cuenta de que eso es un discurso y que por tanto pertenece pues a todo, incluso a lo que dices que no debe ser oído, que no debe ser eso. Lo hemos discutido hace poco precisamente, antes de esto. Y esta mañana también una amiga profesora de filología que había venido de Barcelona, pues me dijo algo muy parecido también, de que en esa misma escena, cuando se cae el libro, se cae el texto. Y que por tanto estamos diciendo, bueno, a ver, escuchen más allá de lo que está escrito, no escuchen la letra, ¿no? La letra escrita está muerta, ¿no? Pero puede servir de indicador. Convertir la letra en señal, ¿no? En señal.
no quedarse en la obra, ir hacia lo que señala la obra, ¿no? Eso es importante. Y sí, de alguna manera está eso presente cuando discurres. Ahora mismo, cuando estoy hablando, antes he respondido a la pregunta anterior pues con referencia a la dualidad del lenguaje. Bien, lo estoy usando ahora mismo, con lo cual parece una contradicción, y lo es, salvo que en el oyente con el que trato de comunicar lo que estoy diciendo se vaya más allá de eso. Sí, las palabras que se dicen provienen de ahí, claro, si no, pues estamos, como digo, en superficie, ¿no? En la superficie que es el lugar de la comunicación, y ese lugar de la comunicación es indispensable. No podríamos hacerlo de otra manera precisamente porque hemos perdido la capacidad de otros animales y hemos adquirido la racional. Es una ¿cómo se dice? Una exuberancia de la mente que tendría que servir para cosas concretas. Sí. Hace unos días en este mismo lugar hablábamos sobre el teatro de Pasolini y recordábamos aquella expresión de Pierpaolo Pasolini según la cual la palabra teatral tiene un doble carácter. Por un lado es palabra escrita, pero por otro lado es vida, porque es la misma palabra, dice él, con que la muchacha lleva el cántaro a la fuente, ¿no? Sucede que el teatro es... La palabra en el teatro es palabra y diferencia, es escritura y su diferencia, y de forma que la representación no confirma la escritura, sino que combate con ella, la prolonga, hace aparecer sentidos imprevistos, ¿no? De forma que se podría decir que una forma por continuar la conversación con la compañera, de algún modo el teatro que procede de palabra nace precisamente de esa pelea con la palabra e incluso de esa muerte de la palabra que la ha originado, ¿no? Damos hay una última pregunta. Allí hay una pregunta más para Chantal. Sí. Sí. Buenas noches, gracias. Menciona usted la compasión difícil. Yo matizaría al límite de lo imposible. Y quería preguntarle si usted lo vive como proceso, es un proceso de lucha, si alcanza finalmente la compasión armónica y es desde ahí, desde donde escribe y desde donde actúa, o si actúa desde la lucha entre el rechazo ante el horror y la aceptación puntual del horror. Gracias. No sé si lo he entendido bien. Quizá pueda... Quizás, a ver, Sí. ¿me puedes resumir la pregunta o alargarla? Me da igual. Sí. Lo que hemos visto produce horror, produce rechazo y es un ejemplo límite de la naturaleza humana que, como dice, pues llevamos dentro esa oscuridad. Perdona, lo que hemos visto, ¿a qué se refiere? El segmento de la película. Entiendo que al escribir sobre Medea confronta usted esto. No sé si busca ese tema y escribir y leer ese poema porque usted está en proceso de búsqueda de alcanzar una compasión armónica que en proceso es muy difícil y al límite del imposible, porque lo que brota es el rechazo y la negación. Y le preguntaba por si usted escribe y actúa desde finalmente una aceptación conseguida o si afronta ese tema porque usted está en búsqueda de alcanzar una cierta aceptación dificilísima. Vale.
A ver, cuando digo que Medea soy yo, o que yo soy Medea, es porque ha sido un proceso como el que he descrito un poco antes, ¿no? Ese conflicto personal, esa ibris de la que hablaba antes, ¿no? La culpa, hay que resolverla. Muchas personas pueden darse cuenta de que hay un conflicto en ellas o en ellos y tratar durante su existencia de resolverlo. Una de las maneras, la que particularmente me interesa porque me sirve, es la escritura, es decir, la resolución de mis conflictos personales pasan por la escritura porque la escritura me enseña. Me enseña porque llega un momento, cuando la concentración es mucha, en que el mí, al que me refería anteriormente, se deja fuera y da paso a una voz que no es del mí y que nos enseña. Y por supuesto, el tema del que se trata aquí, que es terrible, es un tema que me toca personalmente. Por eso lo utilizo, buscando una salida al conflicto. Ahora bien, eso me lleva también más lejos, porque Medea es mucho más que algo personal, o por lo menos la Medea que yo percibo, ¿no? Y que percibo a través del fragmento, a través de la película de Lars von Trier, del cual hemos visto este fragmento. Y en cuanto a hacerlo más universal, es precisamente donde se toca el núcleo de la difícil compasión, es decir, saberse y comprenderse, porque de comprensión se trata, comprenderse como víctima a la vez que como inocente, que todos somos inocentes porque venimos a este mundo como cualquier otro bicho y todos somos culpables porque probablemente hay conflictos que no sabemos resolver o los resolvemos mal y luego sentimos esa responsabilidad o esa culpa y hay que limpiar esas heridas. Y eso es un proceso, pero eso es un proceso que no es de actuar en un escenario, no, es de traerlo al escenario, es de encarnarlo, y no con la voluntad, sino siendo eso. Muchas gracias, Chantal. Bueno, creo que el encuentro que hemos tenido con Chantal ayer y hoy la confirma como una de las voces más interesantes que podamos escuchar en este tiempo. Una voz honda y alta y además extraordinariamente valiente, corajuda, ¿no? Creo que el rasgo fundamental del artista es el coraje. Y creo que es verdad que un teatro que no es divisivo es insignificante. Y un pensamiento que no es divisivo es insignificante. Y estoy seguro de que hay personas entre vosotros que han encontrado resonancias en lo que han dicho, en lo que ha dicho Chantal, y también otros que se habrán resistido probablemente a lo que ella ha dicho, ¿no? Y probablemente, precisamente para ellos, para los que han presentado resistencias a su discurso, a su decir, pues probablemente para ellos haya sido lo que ha ocurrido esta tarde especialmente útil, ¿no? El Teatro de la Abadía está feliz de haberte tenido aquí. Decía el otro día que es bonito que teatro sirva para designar tanto un lugar
como para designar, para nombrar el arte que se hace en ese lugar. Y un teatro construye su historia sobre grandes fechas. Y para nosotros, estos 2 días que hemos estado con Chantal, estos 2 días que hemos compartido con Chantal, han sido muy importantes en la historia del Teatro de la Abadía. Y queremos, Chantal, verte pronto. Te estamos muy agradecidos y ya estamos empezando a buscar fecha para tenerte aquí. Y la hemos descubierto, quienes sabían de ella como una pensadora y como una poeta, la han descubierto como una mujer de teatro. Es claro que es una creadora teatral y el Teatro de la Abadía te necesita. Muchas gracias, Chantal. Gracias.